estima que las pérdidas son económicas y socialmente inadecuadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía hay mucha pérdida de vida humana, hay mucho daño en el elemento no estructural, o perdón, en el elemento estructural, hay mucho daño en el elemento no estructural. Esto, como les decía, fue algo particularmente relevante en la realidad norteamericana, porque tal como les comenté, el costo del elemento no estructural en un edificio norteamericano, o en Estados Unidos probablemente tal, es particularmente elevado. Entonces, por mucho que o que los edificios no colapsaran, el tener que ir a modificar todos los equipos, el tener que ir a modificar las calderas, el tener que ir a modificar los paneles, el tener que ir a modificar básicamente cualquier componente no estructural producto del terremoto, era mucho dinero. Y de alguna forma se empezaron a cuestionar oye, entonces tenemos que subir nuestros requisitos, por ejemplo, de deformación, y aumentar el peso de la estructura para que después este daño sea menor. Bueno, ¿cómo encontramos un equilibrio en eso? ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Cómo cuantifico si me conviene hoy día reforzar la estructura? Porque mañana me voy a dañar menos y por lo tanto voy a tener menos costos en el elemento estructural. ¿Cómo cuantifico eso? ¿Ah? ¿Cómo hago ese número? ¿Ya? Eh, Después también mucho daño en estructuras patrimoniales y algo bien importante era la pérdida de funcionalidad y operación. Vale decir, si bien está esta filosofía de que las estructuras no tienen que colapsar frente a un sismo severo, podría ser insuficiente dado que aun cuando no colapsan y la gente eventualmente no corre riesgo, bueno, el problema que aquí se suscita es que los edificios dejan de funcionar eh, y de operar. Yo no tengo mucha claridad de cómo cuantificar aquello y por lo tanto, si bien, insisto, la gente no muere, los edificios terminan siendo inútiles post terremoto, hay que demoler toda la gente que vive en un determinado edificio, de alguna forma hay que ubicarla en otro lugar, y ese costo asociado parece de nuevo ser bastante más alto que el costo asociado a hacer una estructura quizás un poco más resistente desde el inicio. Pero insisto, el problema más que hacer la estructura más resistente o menos resistente, o más dúctil o menos dúctil, el gran problema era cómo cuantificábamos esto. ¿Ya? Entonces aparecen ciertas directrices como que el colapso no es suficiente, eh, disculpen, el control del colapso no es suficiente como métrica para ingeniería sísmica. Y lo discutíamos fuertemente la otra vez con este manejo de la expectativa, ¿no es cierto? En la medida que las respuestas de los edificios empezaron a ser mejores, eh, bueno, lo que ocurrió es que la gente, la sociedad, entonces empieza a pedir más, se acostumbra a un estándar superior. Por lo tanto, lo que alguna vez fue maravilloso y era que los edificios no colapsaran, parece que ahora ya no es suficiente para propósitos de lo que la comunidad espera. Por lo tanto, el solo hecho de proveer resistencia y confiar que eso va a funcionar no necesariamente funcionaba del todo bien. Rápidamente, y repito algunas cosas que ya les había dicho, voy a mutear a los que entren. Eh, eh, Aun cuando uno dice que la respuesta del terremoto del 2010 fue bastante favorable en términos de colapso, porque hubo poco colapso, eso es muy cierto, eso generó pérdidas del orden de 30 mil millones de dólares, según el GRI, que es aproximadamente el del 18 al 20% del PIB en el año 2010. ¿Ya? Esto se ha discutido mucho respecto de por qué, de dónde nacen estas pérdidas. Esencialmente estas pérdidas tienen que ver con pérdidas a nivel de industria, muchas de ellas tienen que ver por no poder operar o producir después del evento, una de las cosas que la norma prescriptiva 2369 trata de cambiar. Muchas de ellas tienen que ver con cortes de electricidad, cosa que en rigor también se involucra dentro de todo lo que es la matriz del análisis basado en desempeño. ¿Ya? Pero como conclusión es que hay una inversión particularmente grande. ¿Ya? En términos de las respuestas o cifras mundiales, ya no solo mirando lo que nos ha pasado a nosotros acá en Chile, que en general se estima como favorable, se estiman pérdidas anuales entre 1900 y 1999 del orden de 20 mil millones de dólares y 1,8 millones de muertos entre 1900 y 2007. O sea, son números grandes y parece que no es adecuado que esto sea así. Eh, si bien eso se estaba estudiando y había más o menos un consenso de que no todo estaba funcionando tan bien,
Bueno, aparecen dos terremotos particularmente importantes para la ingeniería sísmica moderna, que son el terremoto de Northridge en California y el terremoto de Kobe en Japón. Uno en 94, el segundo en 95, vale decir, bien cerquitas. Eh, y de ahí, de alguna forma, todo el mundo concluye, ¿sabes qué? No, esta cosa debiésemos buscar o debiésemos poder al menos tener un manejo del riesgo más adecuado para tomar decisiones de manera más informada. Y ahí entonces aparece este concepto de la ingeniería sísmica basada en el desempeño, que es lo que vamos a discutir hoy día en profundidad, a nivel introductorio, y el curso o el diplomado se basa en esto, ¿no es cierto? Entonces, termino la última de repaso. ¿Qué podemos hacer para revertir estos indicadores? Bueno, el comentario general que se escuchó era que teníamos que desarrollar códigos y guías de diseño más confiables. En estructura, de alguna forma, el concepto de confiable o de confiabilidad tiene que ver con que tenemos más capacidad de estimar lo que va a ocurrir. Ustedes saben que no me gusta la palabra predecir, pero hoy día salgámonos un poquito de este marco tan formal y digamos que ojalá pudiésemos tener la capacidad de hacer diseños en los cuales nosotros podemos predecir de mejor manera su comportamiento. Como no lo vamos a poder predecir, bueno, hablemos de estimar, ¿ya? Y esto, ojalá, basado en aspectos más avanzados, con tecnologías modernas y con argumentación científica más robusta. ¿Por qué? Porque no hasta hace muy poco, básicamente lo que uno decía era, bueno, 10, 20 o 15% del peso hacia el lado, le ponía unas flechitas al edificio, análisis lineal, suponía que el R hace todo el trabajo, hacemos un buen detallamiento y creemos que con eso podemos de alguna forma estimar la respuesta que esperamos va a ocurrir en un terremoto. Y eso, por cierto, que es muy difícil de creer. Entonces, estas dos citas que les leía la otra vez, de alguna forma, resumen lo que se busca con esta metodología, ¿ya? Eh, Esta cita que es de Jack Melley y Deadline. Jack Melley es como uno de los padres del análisis basado en desempeño en edificios altos, es uno de los desarrolladores de la guía de edificios altos de Performance Design de San Francisco, y Grego de Deadline es uno de los profesores importantes que tiene Stanford, siendo Stanford la universidad que más desarrolló esto en sus primeros años, o mejor dicho, me corrijo, primero Berkeley y después la que pasó a desarrollar más investigación en esta área probablemente es Stanford, en la versión ya más moderna del desempeño. Entonces, ¿qué decían estos autores? Bueno, la ingeniería sísmica basada en el desempeño busca mejorar la toma de decisiones del riesgo sísmico. Ya no está solo pensando, eh, no está solo pensando en el concepto del daño o de las deformaciones, sino que el riesgo. Y aquí hay algo que vamos a discutir en profundidad en las próximas clases cuando entremos al módulo de amenaza sísmica. Se tiende a confundir en Chile el concepto de riesgo sísmico con amenaza sísmica. La amenaza sísmica, lo vamos a retomar cuando hagamos el curso de amenaza, pero la amenaza sísmica es básicamente lo que puede ocurrir bajo el edificio dado que ocurre un terremoto. Es decir, ok, va a haber una determinada aceleración, un determinado desplazamiento del suelo. Es básicamente lo que obedece al fenómeno físico. El riesgo, por el contrario, no es lo mismo que la amenaza. El riesgo está asociado a la vulnerabilidad que existe en una determinada zona. Vale decir, usted puede tener mucha amenaza sísmica, una alta amenaza sísmica, pero si está en el desierto, el riesgo es prácticamente cero, porque nada puede fallar. Por el contrario, si usted está en alguna zona donde tiene una infraestructura muy mal diseñada, muy pobre, pero tiene baja amenaza, podría incluso tener gran riesgo, ¿ya? Producto de que su infraestructura es muy vulnerable. Entonces, en general vamos a hablar de riesgo como la interacción entre la amenaza, la vulnerabilidad y, si lo expandemos un poquito más allá, la exposición que tenga un determinado sitio. Por lo tanto, aquí insisto, no nos estamos preocupando solo de la amenaza propiamente tal, sino que lo que queremos de alguna forma es estimar cómo se relaciona la vulnerabilidad de un sistema estructural, hoy día ya de ciudades, dado que ocurre una determinada amenaza sísmica en ese sitio. Entonces, la idea es poder tomar o poder estimar variables de riesgo, por ejemplo, probabilidad de colapso, costo de inversión, tiempo de no producción, eso es riesgo.
porque estoy mezclando la amenaza con las consecuencias, dada la vulnerabilidad que hay en un sistema producto de esa amenaza. Pero para hacer eso, evidentemente, lo vamos a tener que hacer a través de métodos y evaluaciones que tengan una base científica sólida y que se expresen en términos que permitan a las partes interesadas, quienes quieran invertir, gobiernos que quieran tomar decisiones a la hora de uh, establecer obras de mitigación de esta posible amenaza o disminuir el riesgo, eventualmente tomadoras de decisiones como las aseguradoras, para propósitos de que o las primas sean más altas o sean más bajas, no lo sé. Pero en fin, en definitiva, lo que se busca es que quien tome las decisiones tenga mejor información para tomarla y que el lenguaje no sea, como les dije recién, 100% estructural. Y después otro del grupito de los grandes desarrolladores de esta metodología son el profesor Kravinkler, ya fallecido, el profesor Miranda, Eduardo Miranda de Stanford. Dicen, la ingeniería sísmica basada en el desempeño implica el diseño, evaluación, construcción, monitoreo y mantenimiento de estructuras cuyo desempeño bajo cargas comunes y extremas responde a las necesidades y objetivos diversos de la sociedad. Vale decir, si se dan cuenta aquí, hay una definición completa, no estamos hablando solo de diseño. Por eso entra dentro de esto el diseño, la evaluación más formal, el cómo vamos a tomar decisiones constructivas, si vamos o no a monitorear a los sistemas estructurales, muchas veces se necesita monitorear, eventualmente establecer estrategias de mantenimiento, vale decir, yo puedo evaluar que esta estructura va a funcionar así, pero si establezco medidas de mitigación o de mantenimiento durante la vida útil, eventualmente puedo modificar ese comportamiento, por ejemplo, no favorable que podría tener un sistema. ¿Ya? Y todo esto en un marco general para cargas extremas, ¿no es cierto? Eh, Siempre en este caso pensando en el terremoto, pero si ustedes se ponen a averiguar, hoy por hoy existe lo que es el análisis de desempeño para viento, existe el análisis por desempeño para fuego, etcétera. ¿Ya? Es una metodología bastante más amplia que simplemente el terremoto, pero nosotros nos vamos a centrar esencialmente en el terremoto. Fíjense que es tan amplia la metodología que hace un tiempo atrás, en un proyecto, eh, nos llamaron a Rodrigo y a mí para ver si existía la posibilidad de aplicar esta metodología a el riesgo de caída de material o de muertes dentro del contexto de las tornaduras mineras, ¿ya? Porque es una metodología razonablemente robusta que se puede amoldar a cualquier tipo de carga en la medida que haya una información suficientemente buena para utilizar. ¿Ya? De hecho, todo lo anterior, ¿qué es lo que se buscó o qué es lo que se dijo? Que se requería una metodología que presentase los siguientes objetivos. El primero, y esto ya ha sido majadero con ustedes, es facilitar la toma de decisiones para el manejo del riesgo sísmico. Vale decir, eh, esto yo insisto, se lo repetí muchas veces, pero vale decir evaluar si me conviene reforzar hoy, si me conviene reforzar en 10 años más, si eventualmente me conviene reestructurar. Por ejemplo, no sé, alguno de ustedes puede diseñar un edificio de hormigón armado con muros estructurales y otro podría definir, y siguiendo la norma, digamos, y otro podría definir el mismo diseño o un layout con una estructuración en base a marcos de momento. Bueno, si los dos cumplen la norma, quiere decir que ambos son igualmente seguros, que ambos tienen la misma probabilidad de colapso, etcétera. No es tan claro hoy día, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estas metodologías permiten eventualmente modificar estructuraciones para mejorar el comportamiento o el riesgo del edificio. Y como les decía también, técnicas para ver cómo asegurar. ¿Vale la pena o no vale la pena asegurar este edificio? ¿Vale la pena o no vale la pena pagar la prima que me están pidiendo por asegurar este edificio? ¿Ya?
La metodología eh, tiene que basarse en una base científica, eh, o mejor dicho, los objetivos de la metodología, o uno de los objetivos es generar una base científica que permita el desarrollo de normas de diseño y análisis sísmico. Vale decir, ojalá que esta metodología, y así como se está haciendo hoy por hoy, sea suficientemente robusta para que permita posteriormente mejorar, actualizar, modificar nuestras normas de diseño sismo resistente. A modo de ejemplo, muchas de las cosas que se están haciendo en la 433 obedecen a muchos análisis de respuesta que se han hecho de desempeño, que por ejemplo ha hecho el profesor Matías Huber, de la Universidad Católica, muchas cosas de las que se adecuaron en la 2369 nueva del 2025 obedecen a estudios en estructuras de acero que eh, se hicieron en un grupo conformado por Cristian Ursúa, algunos análisis de Carlos Peña, algunos análisis que hicimos nosotros por nuestro lado, etcétera. Vale decir, aplicamos las técnicas del análisis de desempeño para la construcción de códigos prescriptivos, pero con mejor información que lo que teníamos antes. Eh, la idea de esta metodología es que entregue criterios y análisis, criterios, ¿qué escribe aquí? Criterios, coma, análisis y criterios de aceptación para sistemas estructurales distintos o innovadores. Por ejemplo, edificios altos, edificios muy importantes, edificios con dispositivos de protección sísmica. Eh, si ustedes me preguntan de dónde nace esta cosa, esencialmente nace para verificar, al menos en la parte, en la realidad norteamericana, nace para verificar aquellos edificios que se salen del campo de aplicación del código. Los códigos norteamericanos, si ustedes se van a S7, tienen alturas máximas, por ejemplo, estructuraciones permitidas, ¿ya? Cuando uno no se enmarcaba dentro de esas cosas, por ejemplo, en un gran rascacielos, se tiende a pensar que eso que se piensa que es suficientemente bueno para un tipo de estructura, no necesariamente lo es para estas mega estructuras. Y quizás considerar criterios para estructuras convencionales y usarlos en estructuras más complejas, más grandes, más importantes, etcétera, podría ser un error o para arriba, vale decir un diseño muy conservador, o por el contrario, puede ser un diseño para abajo, es decir, que las estructuras tuviesen un riesgo importante. Como estas megaestructuras son tan relevantes y cualquier problema que ellas tengan se transforma en una catástrofe, bueno, entonces se empezó a hacer análisis más profundos o se intentó buscar metodologías más profundas para poder validar el diseño de estos edificios. Eh, de más está decir que también en aras de hacer uso de nuevas tecnologías, como son los dispositivos de disipación de energía o los aisladores sísmicos, eh, esta metodología va también en la dirección de poder demostrar que el uso de uno u otro sistema eventualmente podría lograr respuestas favorables respecto de lo que las metodologías tradicionales establecen. Ahora bien, algunos de los problemas que se observaron durante el desarrollo de esta cosa eh, y que son bastante complejos, en mi opinión, como les puse ahí, fueron los siguientes. Y son los siguientes, porque esto todavía sigue siendo así. Cambiar los códigos es bastante complejo, tanto desde la perspectiva de aspectos legales como desde la perspectiva de aspectos técnicos. Eh, el hacer que todo un parque inmobiliario eventualmente queda fuera de norma no es para nada favorable. ¿Ya? Por mucho que uno diga que la estructura se diseñó para una norma previa y bueno, esta norma es nueva, por lo tanto es evidente que no la va a cumplir, suena evidente, pero no es tan evidente y en general puede traer problemas. Y adicionalmente, desde una perspectiva técnica, el romper la inercia de los ingenieros también es particularmente difícil. ¿Ya? Y es un riesgo que eventualmente alguien tiene que
tiene que pagar, digamos. ¿Ah? Errores eventualmente pueden ocurrir. Para hacer esta metodología tan robusta, se requiere previamente de mucha investigación, desarrollo, tecnología y educación. ¿Ya? Y en esa etapa estamos hoy día, o sea, ¿se desarrolló mucha investigación? Claro que sí. Los últimos, me atrevería a decir, 25, 30 años, se trabajó mucho en investigación en esta metodología. ¿Se necesitó desarrollo? Claro que sí. Hoy día tenemos herramientas computacionales que no existían. Hoy día tenemos modelos no lineales que antes no teníamos la capacidad de calcular. Eh, Hoy día tenemos software de análisis que antes no teníamos. Y hoy día, como este curso, tenemos gente que está dispuesta, como ustedes, a formarse en estas nuevas metodologías. Pero todo eso no es de un día para otro, digamos. Dentro de esta investigación o desarrollo, eh, para ser súper concreto, aparecen tres puntos bien particulares o bien relevantes. El primero es que teníamos que hacer una mejor caracterización de la fuente sísmica. Este famoso, como les decía recién, 10% para el lado, eh, ya no es tan bueno si es que lo que yo quiero hacer es estimar qué podría pasar en un determinado sitio. Después resulta que hay que desarrollar métodos numéricos bastante más confiables para poder tanto evaluar la demanda sísmica como la capacidad que tienen los sistemas. Una cosa es diseñar con todas las hipótesis que hay detrás y otra cosa es hacer una buena estimación de la capacidad y del cómo se va a comportar un elemento estructural. Definir 4 barras en una viga está bien, tiene su gracia, digamos, pero está lejos de ser un buen indicador para poder cuantificar qué es lo que va a ocurrir con ese elemento durante un terremoto. ¿Ya? Y como vamos a ver después, el gran problema de todo esto es que hay mucha dispersión e incertidumbre. Las desviaciones estándares son gigantes en cada uno de estos fenómenos. Son gigantes, como vamos a ver a continuación, en la sismicidad, son gigantes en las respuestas estructurales, son gigantes en el cómo se comportan los materiales, son gigantes en un montón de variables. Y por lo tanto, dado que hay tanta incertidumbre, eh, resulta natural que esta metodología vive esencialmente en base a métodos probabilísticos. Vale decir, no sé a ciencia cierta cuál es el próximo terremoto, no sé a ciencia cierta cómo responde la estructura frente a un determinado terremoto, no sé a ciencia cierta si es que para la respuesta de la estructura se va necesariamente a romper el elemento no estructural o no. No hay tanta claridad. Por lo tanto, dado que tengo variabilidad en todas las, valga la redundancia, variables, bueno, tengo que meterlo dentro de un contexto probabilístico. ¿Bien? ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, ya. Hablemos de un poquito de historia de la ingeniería sísmica basada en el desempeño del Performance-Based Earthquake Engineering. El contexto o el concepto desempeño en códigos de diseño sísmico es nuevo. La respuesta en general es no. Conceptualmente, todos los códigos, incluidos dentro de ellos los prescriptivos, han sido basados en criterios de desempeño. ¿Ya? En general, dicho objetivo era evitar el colapso. Claro, es bastante más grueso que lo que hacemos o que podemos hacer hoy día, pero ese era el objetivo de desempeño de un inicio. ¿Ya? Y tiene que ver mucho con lo que les decía recién, ¿cierto? En la medida que las respuestas están siendo favorables, bueno, los objetivos naturalmente tienen que ir modificándose porque se espera que los sistemas funcionen razonablemente mejor que antes. Eso lo puede ver uno, por ejemplo, en el Blue Book eh, del año 59 y en el Uniform Building Code, que era el previo, ¿no es cierto?, en el International Building Code. Para que ustedes hagan una idea, nuestras normas provienen más o menos de las definiciones del UBC de los años 90, 94, 96, ¿ya? Y eso es lo que estamos actualizando hoy día, o que se actualizó en la 2369,
y que se está, y la 433, que grandes cambios no tiene, por lo tanto hay una filosofía muy de esos años, al menos en nuestra realidad. No, el resto de Sudamérica en general se ha movido fuertemente hacia las prácticas prescriptivas norteamericanas. Nosotros, en función de las respuestas que hemos vivido, en base a esos criterios, de alguna forma no nos hemos movido tanto. Pero bien, este código lo que establecía era no daño, como objetivo, no daño frente a sismos leves, no daño estructural, pero posible daño no estructural frente a sismos moderados, no colapso frente a sismos severos o máximo, pero con daño estructural y no estructural. Estos objetivos, si ustedes los miran, son esencialmente iguales a los que yo les había planteado en las normas chilenas. No daño frente a sismo leve, daño no estructural frente a sismos moderados, pero no daño estructural, no colapso frente a sismos severos, pero con daño, tanto en elemento estructural como no estructural. ¿Por qué nuestra realidad, al menos la chilena, todavía tiene esto en sus normas eh, oficiales? Porque tal como les decía, provienen de los criterios que se habían desarrollado en el USC de los años 90. ¿Ya? Ahora, no son muy lejanos estos deseos y tampoco son tan malos como les decía tiempo atrás. El problema es cómo los cuantificamos. ¿Ya? Pero insisto, esto se mantuvo hasta hace no tanto. Y en algunos países, insisto, todavía se mantiene como en el caso del nuestro. En el año 1978, por primera vez en el ATC 3-06, se empieza a hablar del concepto de probabilidades. Y fue Cornell, un profesor de Stanford que falleció hace unos años atrás, el primero que de alguna forma empezó a incentivar el que hacer tan variable este fenómeno, la forma adecuada para tratarlo era en términos probabilísticos. Ahora, en esos primeros años, lo que él hizo fue construir no mapas de riesgo, ¿vale? Es decir, no evaluó probabilísticamente las estructuras, pero sí incorporó el concepto de probabilidad en la amenaza sísmica. ¿Ya? Y fue de los primeros que generó mapas de amenaza con 10% de probabilidad de excedencia en 50 años de vida útil, lo que es equivalente a los famosos 475 años de periodo de retorno medio, que es lo que vamos a estudiar a partir del jueves. ¿Ya? Entonces ya en esa época empieza el concepto de, oye, esto parece que lo tenemos que manejar desde una perspectiva probabilística. Eh, para los que diseñamos en Chile, déjenme decirles que los espectros de 433 y de la 2369 del 2003, por ejemplo, están lejos de tener una definición probabilística. Quizás los de la 2369 nueva tienden a parecerse por algunas modificaciones que se hicieron, pero, pero están lejos de ser rigurosos en su definición probabilística. Por lo tanto, nosotros todavía estamos de alguna forma ahí. Entre comillas, se ha mejorado, pero al menos en términos de demanda, estamos bastante cerca de lo que hacíamos desde siempre. Si ustedes miran los espectros de la 2369, son particularmente parecidos a los de la 433, pero amplificados por un factor 1,4. Vale decir, son esencialmente promedios de lo registrado. ¿Ya? Promedio más una desviación, da lo mismo, pero es un juego, son espectros estadísticos, más que espectros rigurosamente definidos en términos probabilísticos. No quiero decir con eso que está mal, solo estoy aclarando una realidad. El año 95, y fíjense que dice razón con lo que se observó en el terremoto de Northridge, aparece el libro Vision 2000. Este libro, fíjense el nombre,
un marco para desarrollar ingeniería sísmica basada en desempeño. ¿Ya? El objetivo de este documento era desarrollar un marco de procedimientos que produzcan estructuras de desempeño sísmico predecible. Y aquí copié directamente lo que está dentro del documento. ¿Ya? Entonces, lo que teníamos antes era, ok, un poco, mucho de lo que seguimos teniendo ahora. Yo sé, o yo voy a diseñar una estructura, voy a seguir una receta, voy a terminar, voy a poner mis fierros, voy a poner mis vigas, no tengo idea cómo se va a comportar durante el terremoto, lo que sí sé es que cumple código y por lo tanto es probable que no colapse, o es altamente probable que no colapse, al menos en la realidad nuestra. Pero tener la capacidad de predecir lo que va a ocurrir o estimar el daño, estimar dónde voy a tener que ir a reparar, estimar lo que ustedes quieran, no era posible. Por lo tanto, este documento es el primero que se hace cargo de ello eh, y tiene la intención entonces de hacer un cruce entre lo que yo quiero que ocurra frente a una determinada amenaza. ¿Ya? Es el primero, por lo tanto, que establece niveles de desempeño deseados o esperados para distintos niveles de intensidad. Si ustedes lo analizan en profundidad, este es un código que va a definir 4 niveles de amenaza sísmica. Es el primero que empieza a hacer el cruce. 4 niveles de desempeño sísmico. 3 niveles de desempeño objetivo para estructuras. Y por primera vez se presentan parámetros explícitos de modelación y criterios de aceptación. Volvemos a lo mismo que discutíamos tiempo atrás, y creo que con César. Oye, yo puedo decirte muchas cosas, puedo decir que espero que este código funcione maravilloso, que haya continuidad operacional, que no haya colapso, etcétera, pero en la medida que no me establezcan métricas con las cuales yo pueda verificar eso, son solo ideas, deseos. Por primera vez, con todas las limitaciones que esto puede tener, este es un código que nos dice, mire, si usted quiere hacer un modelo no lineal, estas son las propiedades que tiene que considerar en su modelo. Y después nos dice, ok, usted ya tiene la capacidad de hacer su modelo no lineal, excítelo con un determinado nivel de intensidad, en este caso nos define 4, y nos dice, para ese nivel de intensidad, con su modelo no lineal, usted tiene que verificar que esté dentro de determinados niveles de desempeño sísmico. Por primera vez, entonces, insisto, aparece algo como lo que les estoy mostrando acá. Alguien que formalmente nos dice, si la estructura es de objetivos básicos, entonces para un terremoto frecuente, aquel que tiene 43 años de periodo de retorno medio, tengo que tener una respuesta totalmente operacional. Luego, si el evento es un poco más raro, vale decir, es uno que tenga un periodo de retorno del orden de 72 años, para esa misma estructura voy a permitir que ya no estés en condición de totalmente operacional, sino que voy a definirlo solo como operacional. Eso es esencialmente elástico, vale decir, para terremotos hasta algo así como 70, 100 años de periodo de retorno, se espera que las estructuras respondan lineal. Cuando ya se le incorpora un terremoto severo, o raro como se dice ahí, que en esta gráfica se define como algo que tiene 475 años de periodo de retorno medio, lo que se busca es proteger la vida. Por lo tanto, el edificio va a tener mucho más daño, o puede tenerlo, sí, pero ese daño tiene que ser no tan grave como para ocasionar muertes. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esto es que hay una definición, recuerden la 433, no colapse frente a sismos más severos. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿qué es más severo? ¿Qué es más severo que el sismo de diseño? Bueno, este documento es el primero que le pone números y nos dice, este es un terremoto frecuente,
Este es un terremoto ocasional, este es el raro, muchas veces definido como diseño, y este es uno muy raro, que tiene 970 años de periodo de retorno medio. Esto con el tiempo se ha ido modificando 2500 años. ¿Ya? En la práctica chilena, 400 y 975 años son los periodos de retorno con los cuales nosotros verificamos estructura, tanto en la 2745, que es la norma de aislación sísmica, como la 2369, que es la norma industrial. Para este terremoto muy raro, entonces, yo podría aceptar demasiado daño, estar cerca del colapso, pero no colapsar. Esto que parece un poco evidente, resulta que marca un cambio dramático. Vale decir, si yo quiero diseñar una estructura, no basta solo con poner un corte para el lado, sino que por el contrario tengo que verificar que para distintos niveles de intensidad, en todos aquellos niveles de intensidad, la estructura se debiese más o menos comportar como lo que acordamos tiene que ocurrir. Como les decía, en general se definen tres tipos de estructuras: de objetivos básicos, de objetivos esenciales, que contienen eventualmente sustancias peligrosas, y objetivos de seguridad crítico, ¿ya? No sé, una central nuclear. Y para cada uno de ellos se le hace una definición de cuál es el comportamiento que se espera tengan esos elementos o edificios frente a niveles de intensidad definidos. Insisto, aquí ya no existe más, menos severo, fuerte, moderado, de diseño. No, aquí está claramente definido qué es lo que quiero que haga la estructura como desempeño frente a niveles de intensidad que han sido definidos desde una perspectiva probabilística. Ahora, nos olvidamos de los modelos lineales. Quizás hasta 70 años, 43 años siguen siendo válidos. Pero para un nivel de demanda, como es el nivel de demanda de 435 años periodo de retorno medio, si lo que queremos en efecto es verificar el desempeño sísmico, no podemos seguir viviendo en estos modelos lineales equivalentes. Por lo tanto, este código es el primero, como les decía, que me entrega los siguientes parámetros. Aquí solo les estoy mostrando una tablita de muchas que dice lo siguiente: parámetros de modelamiento y criterios de aceptación para procedimientos no lineales en componentes estructurales de cero. Entonces, si observan esto que está acá, es una relación constitutiva genérica. Vale decir, es una relación que vincula fuerzas con deformaciones de un elemento estructural o un miembro. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, una rama elástica, después aparece una rama desde inicio de fluencia hasta degradación, y eventualmente aparece un valor B, que es desde el inicio de la fluencia hasta prácticamente el colapso. Así como también aparecen valores que representan las capacidades residuales de los elementos. Entonces, todo elemento se va a caracterizar en base a esta curva que les acabo de decir. Ahora bien, A, B o C van a depender de si esto es una viga circular, si es una columna cuadrada, si es una doble T, si es compacta, si no es compacta, etc. Y por eso este código se llena de tablas. Por ejemplo, si yo estoy mirando una viga o quiero modelar una viga, yo voy a buscar aquí y voy a irme al A y me dice, oye, mira, los límites de esbeltez de las alas o la esbeltez de la ala tiene que ser menor que ese determinado valor. Ok, si es menor que ese determinado valor y el alma se marca dentro de ese valor límite también, entonces fíjate, me va a decir que A, vale decir la deformación postfluencia hasta inicio de degradación, es 9, no se ve muy bien, pero es 9 veces la deformación de fluencia. Por el contrario, si es que la sección no es tan compacta, no es capaz de girar tanto. Por lo tanto, ¿cuánto es capaz de girar? 4 veces teta de fluencia. Insisto, sección
localmente no compacta o menos compacta que la otra, entonces tiene menos capacidad de plastificar. Lo que hablamos del método prescriptivo, ¿no es cierto? Si yo divido por un R grande, estoy asumiendo que la estructura se va a deformar mucho durante el terremoto, bueno, entonces tengo que darle mucha capacidad de formarse plásticamente. Aquí, y por eso soy tan estricto con las relaciones ancho-espesor. Aquí, eso es lo que está ocurriendo. Aquí lo que está diciendo este código es que si usted tiene una sección que es más esbelta que la otra, bueno, va a tener menos capacidad de formarse plásticamente. ¿Ya? Lo mismo pasa con la deformación máxima, B. Mientras una es capaz de desarrollar 11 veces el teta de fluencia o el giro de fluencia, la que tiene elementos esbeltos es capaz de desarrollar 6 veces la deformación de fluencia. Y con la fuerza residual pasa lo mismo. Mientras una es robusta y compacta, bueno, cuando degrada, voy a limpiar, ese valor no es tan chiquitito. En términos simples, una tiene esa constitutiva y la otra eventualmente va a tener una constitutiva como esa. ¿Ya? Más esbelta, menos fuerza residual. ¿Ya? Lo que está a la izquierda, vale decir, de aquí hacia acá, y esto hoy día parece evidente, pero como primer documento esto fue una novedad, pero brutal, digamos. ¿Ya? De la línea hacia la izquierda son los parámetros con los cuales ustedes pueden modelar el comportamiento que va a tener su elemento. Luego, tal como les decía, lo que queremos hacer para verificar efectivamente el desempeño es chequear explícitamente, no creyendo en una receta, sino que chequear explícitamente que si yo le meto un terremoto que tiene 72 años de periodo de retorno medio, una estructura de objetivos básicos efectivamente clasifique en categoría de operacional. Y el operacional no tiene que ver con una cuestión arbitraria de ustedes y mía, sino que tiene que ver con una definición generalizada. Por eso, fíjense aquí en la palabra operacional, yo me voy ahora al lado derecho de esta tabla, y esta tabla, ¿qué es lo que nos da? Nos da algo que se llama un IO, ocupación inmediata. Nos da algo que se llama LS, Life Safety, protección de vida. Y nos da algo que se llama CP, Collapse Prevention, para elementos primarios y elementos secundarios. ¿Qué es lo que me está diciendo esta tabla? Me está diciendo que si después de hacer el análisis, por ejemplo, con 72 años de periodo de retorno medio, el código me dijo que tiene que quedar en ocupación inmediata. Perfecto. Si yo hago el análisis con este nivel de sismicidad y las deformaciones que miro en esa rótula son del orden de 6 veces la deformación de fluencia, la conclusión es que el sistema no funcionó. El desempeño del sistema no fue capaz de lograr el objetivo que el código se había definido. Por el contrario, si hubiese tenido una deformación menor a una vez la deformación o el giro de fluencia, bueno, la respuesta hubiese sido sí, para niveles de intensidad representativos de 62 años, la estructura es capaz de exhibir un comportamiento socialmente elástico. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? No. Esto que les acabo de decir es lo que se conoce como la primera generación de la ingeniería sísmica basada en el desempeño. Esto hoy es usado en algunos códigos, esto hoy es permitido incluso en algunas secciones de la 2369. Sin embargo, desde la perspectiva de investigación ya se considera que es algo que está relativamente obsoleto y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Don Daniel. Perdón, Miguel, y implicaba verificar elemento por elemento y si había uno con problema ya se calificaba el tiro como que no funcionaba la metodología o habían Te, criterios como de porcentaje de elementos y todo. te adelantaste un poquito, pero uno de los problemas que tenía era justamente ese, que con esto era una cuestión, o sea, los códigos te decían, si se pasa uno, tú tienes que cambiar esa viga. Pero de alguna forma era, si se pasa uno, toda su estructura está en esa categoría.
Y ahí es cuando uno dice, pero la falla de un elemento, si es redundante, no es tan así. ¿Te fijas? Eh, y por eso empieza, o sea, voy a marcar, Daniel, distintos problemas, pero uno de esos es el que tú estás planteando, que hace de, o que catapulta el que se pase a la segunda generación de la ingeniería cívica basada en desempeño. ¿Ya? Ya, gracias. A ti. Entonces, esta primera generación del análisis basado en desempeño, eh, primero, se me había olvidado esto, nace con propósitos asociados a evaluar y reforzar estructuras existentes. Si ustedes van a ver la guía más referenciada para propósitos de este tipo de análisis, es ACE 41. Hay versiones del 2006, 2013, 2017, 2022 o 23, no me acuerdo la última. Esa guía, si ustedes ven el título, lo vamos a ver, es una guía que nace con el propósito de rehabilitación y retrofit de estructuras. Entonces, la metodología, además de estos mega edificios altos, también nace porque de alguna forma, después de observar lo que ocurrió en los terremotos eh, de Kobe, de Northridge, la comunidad científica dijo, uff, eh, parece que tenemos que reforzar las cosas. Ahora, ¿cómo las reforzamos? Tal como lo dice nuestros códigos, las normas se hacen cargo desde que se publican hacia adelante, no hacia atrás. Y rara vez alguien dice, bueno, entonces si yo quiero reforzar algo que diseñé antes, hazlo así, queda a criterio de cada ingeniero. Bueno, aquí se trató de alguna forma de decir, no nos gustó el desempeño, creemos que es relevante ir a reforzar lo existente, bueno, voy a hacer una guía para ese propósito. Y esa guía, eh, como lo que queremos es un poquito más de precisión, va a ocupar métodos más avanzados como estos métodos no lineales que estamos discutiendo. Fíjense lo siguiente. Como les decía, se definen objetivos de desempeño sísmico, lo que recién estábamos hablando con Daniel, en base a distintos niveles de amenaza. Ahora, y por esto fui majadero en la primera sesión, los criterios de aceptación son en general basados en deformación de los elementos fusibles. Entonces, estos códigos, como les decía tiempo atrás, empiezan a marcar una diferenciación entre lo que es un elemento controlado por deformación, que van a ser los fusibles, y aquellos elementos donde no queremos incursión en elástica, que van a ser los elementos controlados por fuerza. Por eso acá, si se fijan, todo esto, todo esto está en función de deformación, porque estamos hablando de aquellos parámetros donde permitimos incursión inelástica. Aquellos elementos donde no queremos incursión elástica, bueno, los miramos a través de fuerza. Después, con el tiempo, han ido apareciendo más guías. ATC 40 del 96, FIMA 273 del 97, el FIMA 356 del año 2000, hasta, y aquí dejé la primera versión, AC 4106. Nosotros probablemente vamos a trabajar con la versión del 2017 y la del 22, insisto, se me olvida si es 22 o 23. ¿Ya? Cada una de ellas, fíjense, evaluación sísmica y retrofit de edificios de hormigón, guía de rehabilitación de edificios, eh, como un preestándar y comentario para la rehabilitación de edificios y rehabilitación de edificios existentes. Desde la perspectiva de estos criterios de modelación, todo esto nace más en la dirección de reforzar y rehabilitar, porque la conclusión, insisto, era que las cosas no habían funcionado como tenían que funcionar. Algunos aspectos generales les voy a mencionar de esta metodología, porque todavía la podemos ocupar. En el taller de acero vamos a hacer un par de chequeos simples con Mario para edificios de hormigón armado. Le gusta mucho hacer chequeos en base a pushover, por lo tanto, conceptualmente algo de esto van a ver en los edificios que vamos a analizar en los talleres. ¿Ya? Lo primero, valga la redundancia,
existen niveles de desempeño sísmico explícitos. Hay un, siempre el ejemplo que doy yo aquí es lo que ocurrió en el 2010 acá. No sé si lo saben, pero hubo, al no existir pautas concretas, hubo edificios que se demolieron que no había que demoler y hubo edificios que no se demolieron que había que demoler. Ustedes me preguntarán, ¿por qué? Bueno, la respuesta fue porque no había un protocolo estandarizado para establecer cuándo había que y cuándo no había que. Entonces, frente a los ojos de ingenieros con más o menos experiencia, bueno, una cosa será colapso. Frente a los ojos de ingenieros con más o menos experiencia, lo mismo que el otro identificó como en condición casi de colapso, no lo es tal. ¿Ya? Y por lo tanto, nos dimos cuenta que teníamos un gran problema. Bueno, esta metodología se hace cargo de eso. ¿Ya? Y establece ciertas características. Aquí se lo estoy diciendo en términos esquemáticos, pero como ustedes recién lo vieron, tienen que ver con niveles de deformación de los elementos. Entonces, establece la condición operacional, que es aquella donde básicamente no pasó nada y no hay nada que hacer, usted puede seguir habitando sin ningún problema. El daño estructural y no estructural es nulo o despreciable. Ahora, esto, por ejemplo, FIMA tiene cartillas donde estandariza el cómo levantar, bueno, en Ecuador también existe, de hecho, cómo levantar los daños observados luego de un terremoto. ¿Ya? Vale decir, la definición general es daño estructural y no estructural, nulo o despreciable, pero para eso hay una pauta de cotejo para ver si eso efectivamente es o no es así. Después aparece el concepto de ocupación inmediata. Esto no quiere decir que no pueden haber ningún tipo de fisura, ningún tipo de incursión elástica. No, puede haberlo, pero es leve. Por lo tanto, se pueden producir agrietamientos en los elementos estructurales, pero el edificio sigue siendo seguro para ser habitado. ¿Ya? Después aparece el concepto de protección de vida. Aquí los daños tienen que ser moderados, pero tienen que ser reparables. No pueden haber grandes daños porque esos grandes daños generan riesgo para la vida. Eventualmente se puede requerir la evacuación. Esto de alguna forma es lo que en general se pide en códigos nuevos para el nivel de demanda de diseño. Vale decir, puede haber daño, ese daño tiene que ser reparable, pero es altamente probable que para poder reparar ese edificio, usted tenga que decirle a la gente que se vaya a ir por un tiempo a otro lado. Eso, hoy por hoy, parece que no es tan favorable. ¿Ya? Y finalmente lo que se conoce como prevención del colapso, donde hay daño severo, hay un potencial riesgo para las personas, se debe evacuar y puede requerirse la demolición. Para que tengan una idea, lo vamos a ver en detalle después, pero el código norteamericano establece que los espectros de pseudoaceleración son son aquellas intensidades que generan una probabilidad de colapso de 1% en 50 años. O sea, no existe el concepto de eh, espectro de amenaza uniforme, espectro que tenga 475 años de periodo de retorno medio. No, ellos establecen demandas de diseño para que los edificios que se diseñen con esas demandas y con los códigos de diseño existentes establezcan riesgos de colapso en 50 años menores al 1%. Eso es formalmente mirar el riesgo. No es lo mismo decir, esta es la aceleración del suelo en términos probabilísticos, que esta es la probabilidad de que tu edificio colapse. Bueno, para decir que tu edificio eventualmente colapsó, tú tienes que de alguna forma poder definir qué es colapso, numéricamente hablando. Bueno, estos códigos hacen cargo de aquello. Entonces, de alguna forma, lo que uno espera es que se cumpla lo que les estoy mostrando aquí. De alguna forma tenemos que definir una demanda
de 43 años periodo de retorno, de alguna forma de 72, de alguna forma de 4,75, de alguna forma 9,70, lo vamos a ver en el curso amenaza, y dependiendo del tipo de estructura, lo que vamos a tener que ver es, ¿se cumplió el que es súper operacional? Sí, check. No se cumplió, no, no me gustó. En estructuras críticas para 900 años, eh, ¿el edificio está operacional? Prácticamente sin daño, sí, perfecto. No, al contrario, tiene mucho daño, entonces no se cumplió el criterio de desempeño. ¿Ya? Pero aquí, como estábamos conversando con Daniel, esto se mira de manera explícita, vale decir, yo me voy a preocupar de mirar que para un determinado nivel de intensidad la viga se deformó menos que lo que me dice la tablita de hace 41. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas hasta aquí? No. Aquí me voy a meter un poquito en lo que plantea eh, Daniel. Un procedimiento conceptual de aplicación, más o menos típico. Yo voy a hacer el diseño, o se hacía el diseño del edificio, o se hace el diseño del edificio. Después de tener ese diseño, lo que yo voy a hacer es, en los lugares donde yo creo, espero o quiero, ojalá que no cambie eso después en el análisis, pero donde yo creo que va a haber incursión inelástica o donde están los elementos controlados por deformación, porque si en elementos controlados por fuerza me aparecen grandes niveles de deformación, bueno, entonces el comportamiento no es favorable, ¿ya? Pero en aquellos elementos fusibles, lo que voy a hacer yo es modelar explícitamente el eventual comportamiento no lineal que ese elemento puede desarrollar. En este caso se está ejemplificando con un muro, puede ser una diagonal, puede ser un perno anclaje, puede ser el extremo de una viga. Una vez que yo tengo mi modelo montado, no linealmente hablando, digamos, voy a tomar ese edificio y lo voy a empezar a empujar. Discusiones podemos tener varias. Si la forma de empujarlo es con una carga en el techo, si la forma de empujarlo es con la forma modal del primer modo, un triángulo invertido, da lo mismo. Eso se va a ver más adelante. Pero lo relevante es entender que lo que yo quiero hacer es empujar el edificio, y por eso vamos a hablar de una curva pushover o una curva de estática no lineal incremental, porque yo empiezo a incrementar la deformación del edificio. Y voy a construir esta curva pushover. Esa curva pushover lo que va a hacer es relacionar el corte basal en general con la deformación de techo. Ahora, dentro de esa curva pushover, nosotros vamos a identificar cuándo se supera la continuidad operacional, cuándo se supera life safety y cuándo se supera collapse prevention. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a cuantificar? Bueno, tal cual lo estábamos diciendo recién con Daniel. Es decir, yo voy a empujar el edificio y cuando en algún elemento me aparezca una deformación, por ejemplo, mayor a 0,4, entonces yo voy a decir, este es el instante en donde se superó la continuidad operacional. Primer elemento. Voy a seguir empujando, seguir empujando, seguir empujando, seguir empujando, hasta que en algún minuto se va a superar en ese muro el factor 0,6. Entonces, en ese instante yo voy a decir, ok, aquí está life safety, protección de vida. Voy a seguir empujando hasta llegar a un número 0,75. Esta curva está normalizada, ¿no es cierto? Por su resistencia. 0,75. Ok, voy a marcar en el pushover ese punto, ese instante o ese nivel de deformación, porque ahí se da inicio a la predicción del colapso. Ahí, esa es la pregunta, ¿no es cierto, Daniel? Sí, Sí, efectivamente. súper, gracias. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos corte basal y tenemos
deformación de techo. El corte basal, ¿con qué parámetro se puede relacionar rápidamente si ustedes piensan en el código? Si yo les digo, tengo un oscilador de 1 grado de libertad, eh, tengo aquí el corte basal, ¿cómo lo calcularían? Masa por aceleración. Masa por aceleración, en este caso pseudo aceleración, ¿no es cierto, Daniel? Sí, ¿Eh? pseudoaceleración. Pseudo aceleración. Entonces, el corte basal lo podemos relacionar con la pseudo aceleración, como bien dice Daniel. Y el desplazamiento de techo lo podemos relacionar con el espectro de desplazamiento. Perdón. Entonces, por un lado tengo pseudo aceleración, por el otro lado tengo desplazamiento. Entonces, nosotros, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Nosotros estamos acostumbrados a, y esto lo discutíamos en las primeras clases, a graficar los espectros como SA versus periodo, o también, en oportunidades, lo graficamos como SD versus periodo. Pero ¿qué pasa si yo tomo una decisión de, en vez de graficar ese espectro como SA versus T, yo aquí tomo la decisión de poner SA y en vez de poner en el eje de las X, poner T, voy a poner SD. Sí, cuando uno hace esto para un registro dado, uno ve algo como así. Así, algo así se ve. ¿Ya? Eh, que si lo queremos de alguna forma suavizar, sería algo parecido a algo más o menos así, donde cada una de estas pendientes, bueno, básicamente es la relación de omega cuadrado entre SA y SD, por lo tanto también representa el periodo. ¿Ya? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque fíjense que si yo ploteo la demanda de esta manera, yo puedo decir que aquí algo me estoy acercando al corte basal y aquí algo me estoy acercando a la deformación de techo. Entonces, estos métodos de primera generación lo que hacen es, ok, yo ya definí mi curva pushover o curva de capacidad y la voy a comparar contra la demanda. Pero la demanda la tengo que graficar en el mismo espacio para decir aceleración, desplazamiento. Por lo tanto, fíjense que aquí tengo mi curva pushover y la voy a graficar en conjunto con un espectro, en este caso 5% de amortiguamiento, en el formato desplazamiento pseudoaceleración. Ese espectro es el clásico espectro lineal con 5% de amortiguamiento. Cuando uno empieza a tener incursión inelástica, uno empieza a amortiguar más. O antes de eso, fíjense lo siguiente. Si yo cruzo la curva amarilla con la curva roja, el punto donde esto se une se conoce como el punto de desempeño. Entonces, Raúl, si yo te pregunto a ti,
esta estructura, de acuerdo al cruce de la línea amarilla con la línea roja, ¿tuvo incursión inelástica o no tuvo incursión inelástica? Sí, para ese lugar geométrico, ese punto, yo diría que sí. Sí, ¿no es cierto? Estoy totalmente de Sí, acuerdo contigo, Raúl, porque de alguna forma ya no estoy aquí, ¿no es cierto? Sino que estoy aprox, estoy por acá. Entonces la estructura tuvo comportamiento inelástico. De hecho, donde marqué el punto sería casi que en condición de life safety. Ahora, cuando ese es el caso, Raúl, uno puede decir, uff, se me modificó la rigidez porque ahora tengo una pendiente ahí secante y por lo tanto se me puede cambiar el periodo por este nivel de daño. Por lo tanto, si yo construí esta curva pensando que el periodo era un segundo, bueno, ya no es un segundo con ese nivel de daño. Y lo mismo pasa con el amortiguamiento. Lo que dije que era 5%, que es lo estándar que ocupamos para representar un sistema que no tiene tanto daño, un sistema lineal elástico, resulta que ahora como tiene daño, amortigua más. Entonces, lo que uno va a hacer es actualizar el espectro. Voy a limpiar un poquito. Lo que antes era aquí con 5%, perdón, lo que antes estaba acá con 5% de amortiguamiento, resulta que ahora lo voy a modificar porque en la iteración anterior yo me di cuenta que por el nivel de daño que tengo, la estructura amortigua o dado que tiene tanto daño, está amortiguando más y por lo tanto el chi es mayor y también hay modificaciones en el periodo. Rehago el pushover, modifico nuevamente el espectro por amortiguamiento y resulta que después de varias iteraciones hasta que uno converge, llego hasta este espectro en formato SA-SD. Si sigo iterando, llego al mismo nivel, por lo tanto, ahora verifico, veo el punto de desempeño y con ese punto de desempeño lo que hago en términos simples es venir aquí y ver dónde quedé. Si quedé en esta zona, estoy en una zona que no ha llegado life safety, pero que sí superó ocupación inmediata. Por lo tanto, si mi espectro de aceleración representaba los 72 años de periodo de retorno medio, no cumplí. La estructura se dañó más de lo que yo quería. Si por el contrario el espectro amarillo que está ahí era el espectro que representaba los 475 o a los 975 años de periodo de retorno medio, bueno, entonces sí cumplí, porque estoy antes del life safety. ¿Ya? Hay algunos ajustes que me estoy saltando. Por ejemplo, el que el espectro vive o nace por definición en un oscilador de un grado de libertad y un edificio como este está lejos de ser un oscilador de un grado de libertad. Bueno, hay algunos parámetros de ajuste en donde uno transforma las curvas de capacidad de los osciladores de múltiples grados de libertad en un oscilador equivalente que representa a todo este gran sistema. Para que tengan una idea, a los que diseñan en Chile, este famoso 1.3 SD, cuando ustedes van a confinar los muros, el factor 1.3, justamente lo que es un parámetro que actualiza la deformación de un oscilador de un grado de libertad para llevarlo a un sistema de múltiples grados de libertad. ¿Ya? Aquí sería lo mismo. Pero conceptualmente es eso. Tomo un edificio, le pongo las constitutivas no lineales a los elementos, lo empujo, determino su curva pushover. Luego de tener la curva pushover, verifico dónde se generan los puntos que establecen continuidad operacional, cuidado de vida, protección de colapso. Una vez que tengo eso que se conoce como la curva pushover o curva de capacidad del edificio, lo cruzo con la demanda, busco el punto de desempeño, vuelvo atrás y miro en mi curva pushover o curva de capacidad y evalúo si el edificio cumple o no cumple con las expectativas que yo me había trazado originalmente. Don Daniel.
Perdón si pregunto tontera, pero No, no hay aquí la tontera. demanda es un espectro elástico y mi curva de capacidad es inelástica al hacer el pushover. ¿No le dice yo cómo cruzarlo con un espectro de respuesta inelástico? De osciladores de un grado de libertad que tengan ductilidad o... Lo que pasa es que tú lo estás haciendo de alguna forma. Aquí no me metí más, pero una súper buena pregunta, Daniel, porque lo que se hace es exactamente lo que tú estás diciendo. Eh, vamos a partir, Daniel, con un estudio de amenaza clásico, por decirlo de alguna manera, y vamos a construir nuestro espectro elástico, como tú bien dijiste. Eh, en formato SD, da lo mismo esto, puede ser SD, periodo, da lo mismo. Ese es el elástico. Cuando tú hagas la primera iteración, Daniel, ¿te acuerdas cuando yo te dije que esto, el método de diseño basado en desplazamiento, no había entrado porque era un poquito laborioso y complejo? Sí, Este es el caso. Este es el problema. ¿Ya? El método de desplazamiento en rigor es esto que estamos mostrando aquí. ¿Ya? Entonces, yo tomo la estructura, la ploteo aquí, ploteo su curva y digo, oye, pero el rango lineal era hasta aquí nomás. La estructura ya está respondiendo de manera inelástica. Ah, perfecto. Entonces el espectro de demanda lineal no es correcto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ah, lo voy a corregir modificando el amortiguamiento que este tenga. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a decir, ok, ¿cómo calculo un nuevo amortiguamiento? Y ahí te vas a encontrar con millones de expresiones que lo que hacen es determinar el amortiguamiento. Hay distintas, te voy a decir una, pero parámetros hay muchos. Muchos de ellos definen el amortiguamiento en función de la ductilidad. Entonces, en función de la ductilidad que se está desarrollando en el edificio, tú vas a decir entonces de manera equivalente, este es el amortiguamiento por el cual yo tengo que modificar el espectro para que ahora sí sea un espectro que represente la respuesta no lineal. Y esto, que parece sencillo, es súper sencillo cuando yo tengo un oscilador ahí. Porque digo, ok, toda la inelasticidad está acá y ahí calculo la ductilidad y hago las iteraciones que correspondan, etcétera. Cuando tengo un mega edificio y se te está dañando una viga allá arriba, una columna allá abajo, no es tan fácil el cómo vamos a hacer este ajuste. ¿Ya? Pero conceptualmente la respuesta, Daniel, es sí. Tenemos que ir actualizando el espectro para que haya un cruce entre la respuesta no lineal y la demanda que se espera realmente tenga la estructura. ¿Ya? mm. Pero yo no puedo construir espectro no lineal como, obviamente, utilizando herramientas informáticas y todo, pero la respuesta no lineal a partir de la constitutiva que representa mi estructura que estoy ocupando, que los Ya ves. osciladores de un grado de libertad tengan esa constitutiva y calcular la máxima respuesta por cada periodo y armar un espectro. Sí, pues, pero espérate, pues, espérate. Te adelantaste en el tiempo. Hoy día podía hacer eso, y es lo que vamos a hacer en todo el curso. Pero cuando parte la primera generación, no era tan fácil hacer un análisis no lineal en el tiempo eh, para hacer lo que tú estás planteando. Porque te fijas, lo que tú me estás diciendo es, ok, tomemos el edificio, metámoslo en un registro, veamos la respuesta inelástica. Si ya estoy haciendo eso, ya no necesito el espectro. No necesito construir el espectro no lineal, porque ya estoy capturando la respuesta no lineal del edificio eh, directamente. Eso es la segunda generación. Pero eso, Ah, sí, yo me dale. refería como, no, simplificarlo, como que al oscilador de un grado de libertad yo le pusiera una constitutiva y calculara la respuesta, no al edificio completo. Y Y, calculo la respuesta para osciladores de un grado de libertad y hago un espectro inelástico, y considerando ya, osciladores inelásticos de un grado de libertad. ya, pero ¿y ahí qué lograste? ¿Qué ganaste? ¿Cómo después metes eso en el cruce? Que después no, no tendría que ir actualizando mi demanda, ¿no? Sí, pues, Porque la demanda ya porque es inelástica. O no, sea, pues, te va a pasar lo mismo, porque tú, imagínate lo siguiente, cuando tú haces, imagínate la respuesta en el tiempo, tú vas a construir un espectro elástico, tienes que seleccionar registros para ese nivel de intensidad, seleccionar ese registro, tuc, 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 y vas a calcular la respuesta inelástica. Vas a actualizar el espectro y vas a decir, ah, pero ahora el espectro es más chico, entonces tengo que actualizar el registro y volver a hacer el análisis. Así que por lo tanto también tendré que iterar.
Ya, vale. ¿Ya? Entiendo. Pero está súper bien lo que tú estás planteando porque son las limitaciones que tiene esto. Y bueno, esto que te acabo de decir es la razón por la cual esto no vivió mucho, porque el diseño basado en desplazamiento o diseño la mirada neozelandesa, digamos, es un análisis de desempeño. El problema es que es súper difícil de implementarlo. Pero como les decía, donde esto sí se hace, eh, déjenme ver un segundo. Justo estoy preparando una charla que voy a hacer mañana en una cuestión de puerto. Denme un segundo. ¿Dónde está? Esta es una presentación que voy a hacer en una cuestión de puertos mañana, pero quiero mostrarle. Ay, no. Acá. Esta es una guía gringa, digamos, ¿ya? Que es para propósitos de evaluación de desempeño de muelles. Fíjese lo que está diciendo aquí esta guía es exactamente lo que estamos discutiendo ahora. Lo que hace es decir, ok, usted tiene un muelle que es bastante parecido a un rociador de un grado de libertad, lo va a empujar para el lado y va a calcular una curva pushover. Después de que usted haga esa curva pushover, usted va a tener que hacer el cruce con la demanda y va a tener que calcular amortiguamientos equivalentes y rigideces equivalentes. Con eso actualiza, itera, vuelve a estimar la amenaza, vuelve a hacer la curva. ¿Ya? Fíjense que creo que hay algo que no les dije. Cuando yo pongo el espectro en SA, SD, si se fijan, yo les dije, oye, cada uno de estos rayos es un periodo. Bueno, esa es más o menos la pendiente que uno tiene que tomar para hacer el cruce, porque es el periodo de su estructura en particular. Y esa estructura, en la medida que tiene daño, ya no tiene la rigidez original, sino que tiene una rigidez efectiva. Por lo tanto, entre comillas, es más flexible. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque este método sigue siendo usado. Eso es lo que les quiero hacer notar, pero sigue siendo usado en cosas donde la dinámica se resuelva o se pueda condensar a un grado de libertad. ¿Ya? En la medida que eso no sea así, eh, no es muy factible hacerlo o es muy difícil de hacer. ¿Ya? Lo mismo pasa en puentes. Ya. ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Les voy a decir más o menos en la práctica, al menos nacional, cómo se están ocupando estas herramientas. Eh, más que, más que aplicar el método en sí mismo del punto de desempeño, lo que hoy día se hace mucho, y eso, insisto, conmigo lo van a ver menos porque no se hace tanto en acero, pero con varios lo van a ver más, es comparar la respuesta de un edificio que diseñaron, por ejemplo, en la iteración uno de la ingeniería, respecto a un edificio donde alguien dice, oye, ¿sabéis que es razonable cambiar los muros de lado, ganar espesor, cambiar las vigas, no lo sé, una configuración mejorada? Y hoy día el pushover muchas veces se hace para ver cómo se distribuye la elasticidad entre los edificios. Vale decir, es un chequeo más global del comportamiento o del mecanismo de colapso del edificio. Para eso, claro que el pushover sigue siendo válido, pero para poder hacer una definición formal de lo que creemos va a ocurrir durante un terremoto, no es tan bueno. ¿Ya? Pero sí es muy bueno para comparar dos cosas, para que si el edificio se está deformando de una manera, no le aparezca una viga que se está rompiendo en corte en vez de plastificándose flexuralmente, para que el daño se les concentre en el lugar donde ustedes quieren. Por ejemplo, si en este caso, al tiro, Martín, si ustedes en este caso se empiezan a dar cuenta, voy a inventar cualquier cosa, que deforma el edificio y se le rompe aquí, y ustedes lo que querían básicamente era concentrar la elasticidad acá, ustedes van a decir, ah, no, hay algo que no me está gustando en el mecanismo de colapso, lo voy a mejorar. ¿Eso es estimar la respuesta que creemos va a tener el edificio con la excitación dinámica? No.
pero es una buena forma de alguna forma, hacer una comparación global de la respuesta de un sistema respecto de otro. Martín, adelante, por favor. Miguel, no me ha quedado claro todavía cómo, o sea, del espectro de capacidad, o sea, nosotros asumimos, en todo caso aceptamos que una vez se haga una corrección, o sea, solo se hace una corrección, es decir, de ahí la solución de alguna manera converge a lo que le va a pasar a la estructura. No, no me ha quedado muy claro esa parte. No, no. No necesariamente, Martín, es una corrección. Tú después puedes tener que hacer esto tantas veces como sea necesario para que converja tu amortiguamiento equivalente, la rigidez secante, etcétera, hasta que converjas a un punto. ¿Mm? ¿Y qué, ¿Sí? qué parámetro de control se utiliza o cómo, en qué momento nosotros podríamos decir que ya la solución, o Una sea, buena ya convergencia, convergió? una buena convergencia en general dice relación con el nivel de amortiguamiento y con los periodos secantes que se desarrollan, ¿no? Eso es un buen método o parámetro para evaluar la convergencia, ¿no? Vale, Miguel, gracias. ¿Sí? Ojo, este es un método que es el método capacidad-demanda. Hay otro método que es una alternativa de FIMA 356 que es en base a coeficientes, vale decir, en vez de iterar, usted va a hacer algo parecido a esto, pero en función del nivel de inelasticidad, deformaciones, etcétera, usted va a corregir por un montón de coeficientes. ¿Ya? No estoy siendo tan profundo en esta explicación, ni tampoco les estoy mostrando un ejemplo que sería bastante más fácil de entender, porque de alguna forma lo que les voy a decir es que este es el método con que nace esto. Pero como le decía Daniel, no es lo que hacemos hoy por hoy. Hoy por hoy avanzamos a de manera explícita verificar la respuesta en el tiempo, dado registros sísmicos. ¿Ya? Y estos métodos tipo pushover, y los vamos a ver, viven, como les decía recién, en el mundo de las comparaciones, de evaluar los mecanismos de colapso, etc. ¿Ya? Así que no se compliquen. Si quieren guías, ejemplos, me las piden, se las puedo hacer llegar, no hay ningún problema. Pero no es lo que vamos en el curso. Rápidamente nos vamos al break. Limitaciones, algunas. Primero, los niveles de amenaza y desempeño son discretos. Vale decir, tengo 4 niveles y tengo 4 niveles de desempeño. Eso, para propósitos de diseño, no es tan malo. Para propósitos de evaluación de riesgo, puede que o no es suficiente. ¿Ya? La respuesta estructural, y todo lo que estamos discutiendo recién, se basa en procedimientos simplificados y cuestionables en términos dinámicos. Lo primero que dijo Daniel, oye, pero ¿por qué no modificamos y vemos la respuesta no lineal y corregimos? Bueno, el análisis es estático no lineal, no es dinámico no lineal. Y ahí uno pierde una cantidad de información brutal, ¿ya? Por lo tanto, hoy día lo usamos como parámetro de control, lo usamos para ver si se están generando las fallas donde uno quiere, si la inelasticidad se está desarrollando donde uno quiere, pero no es la mejor herramienta para verificar el cómo se va a comportar un edificio. ¿Ya? La respuesta del elemento o componente se relaciona con el desempeño de manera determinística. Vale decir, dado una deformación, yo digo, bueno, entonces esto tiene tal nivel de deformación. Cuando naturalmente, como lo vamos a ver más adelante, eso puede tener gran variabilidad. ¿Ya? En esa época, muchos de los parámetros de modelación y criterios de aceptación fueron definidos a través de juicio experto. Eran muy subjetivos. Ahora está bien porque se estaba partiendo con esto, ¿no es cierto? Eh, pero, y como les leí al principio, se hablaba de que hay que generar data, hay que generar investigación y hay que educar. Entonces, ok, se partió con algo y en la medida que fuimos avanzando, hoy día hay mucha más evidencia experimental, incluso tenemos respuestas frente a algunos terremotos, por lo tanto, eso se ha ido mejorando en el tiempo, tanto los modelos constitutivos como los criterios de aceptación que definimos para decir que algo funcionó o no está funcionando. Lo que adelantaba Daniel, el desempeño se define a nivel de componente, vale decir, el desempeño general
se asume igual al peor de los elementos componentes. Pero si una rótula plástica se activa y eventualmente se deforma más que continuidad operacional, claramente eso no es sinónimo que del edificio, que el edificio lo podemos definir como que quedó en condición de no continuidad operacional. ¿Ya? Por lo tanto, la metodología no representa el desempeño global del sistema. Es un buen inicio, no digo que no. Es un súper buen inicio. La primera vez que yo estudié esto dije, oh, esto es maravilloso, nos está mirando realmente el daño que se genera en el edificio. Eso es cierto, es un muy buen avance, pero con las técnicas y metodologías que hoy día tenemos, eventualmente podemos hacer cosas bastante mejores. No presenta herramientas cuantitativas para la toma de decisiones. Todo lo que les dije recién de esta mirada probabilística, de decirle al otro, este es el costo en la vida útil de su proyecto, aquí no corre. Aquí es o cumple o no cumple. En ningún minuto le estoy dando quizás mejores variables al mandante que las que le daba antes. Quizás le puedo decir con más propiedad, le puedo decir que mire, esto se va a dañar más o menos, pero todavía no le estoy dando una variable que eventualmente, como digo por acá, le permita comparar frente a otros riesgos. Por ejemplo, el análisis basado en desempeño nos podría permitir hacer un análisis del siguiente tipo. Esto es lo que yo pienso voy a gastar en el edificio producto de los terremotos en los próximos 50 años. Esto es lo que yo pienso voy a gastar en el edificio producto de los vientos en los próximos 50 años. Eso no lo puedo hacer con esta metodología. ¿Ya? Es por ello que nace la segunda generación de la ingeniería sísmica basada en desempeño. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿No? Hagamos el break aquí, volvamos en 15 minutos y matamos esta parte de la ingeniería sísmica basada en desempeño y ya mañana les muestro un ejemplo de un proyecto real donde aplicamos esta segunda generación. Volvamos en 15 minutos. Recording stopped.